Y vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en Mateo 16, desde el versículo 5 al 12. Dice el versículo 5: Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo: Mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántos cestos alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios esta mañana, pensando y leyendo qué podía compartir con ustedes. Me detuve en esta porción, pues los pensamientos que tenemos que presentar los martes a la tarde no tienen que ser muy extensos para dar tiempo a la oración, y sencillamente que nos pueda dejar un ejemplo, una aplicación de carácter espiritual para cada uno de nosotros, y que siempre sea también motivo de oración y de cuidado para nuestras vidas. Y en este pasaje lo que sobresale, o yo podría decir el principal punto que me llamó la atención, fue la levadura, la doctrina de los fariseos. Una doctrina basada sobre todas las cosas en las tradiciones de los hombres, deformada a través del tiempo, formando hombres que eran puro legalismo, absolutamente hipócritas, muy hipócritas, censurado muchísimas veces por parte del Señor. También, sobre todas las cosas, una piedad desenfocada. La piedad de ellos no era la piedad que el Señor quería que ellos tuviesen como sacerdotes, como aquellos hombres que tenían que dar el ejemplo al pueblo y ser guías del pueblo. Era todo lo contrario. Y se consideraban, eso era lo peor de todos, absolutamente piadosos, por encima de todos los demás y hasta sin pecado, una verdadera blasfemia a los oídos de Dios y de su conducta. Y esto es lo que les enseñaba. Ya el Señor venía discutiendo con ellos, no discutiendo desde el punto de vista como discuten los hombres, sino contendiendo con ellos por todas estas cosas. Y cuando llegan los discípulos, entonces el Señor evidentemente seguía pensando en todas estas propuestas tentadoras que siempre traían estos hombres malos. Pues justamente después vamos a ver lo que había principalmente en el fondo de todo esto, y les advierte a sus discípulos, a los cuales amaba y quería para ellos lo mejor y quería formarlos para aquella iglesia que un día habría de establecer, y les advierte que se guardaran de esa levadura. Por supuesto, los discípulos siempre lentos en un sentido, cortos para poder seguir los pensamientos del Señor, inmediatamente pensaron que no habían traído el pan,
que era lo que se habían olvidado al cruzar el lago. Y el Señor nos tiene que recordar que no eran cosas materiales y aún los alimentos, lo que era Él capaz de hacer. Entre 4.000, menciona acá, y entre 5.000 hombres. Cuánto pan dio a las gentes y no faltó, al contrario, sobró en cada una de estas oportunidades. ¿Por qué tenían tan poca fe? Y cuando decía esa poca fe, yo pensaba aún también en el poco discernimiento para entender sus palabras. Fue algo que el Señor tuvo que sufrir con sus discípulos prácticamente hasta el día de su partida. Porque aún el día de su partida, cuando ya estaba por ascender a los cielos, seguían preguntándole cosas que no les correspondía a ellos saber, y el Señor les tiene que recordar: no toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Qué ministerio sufrido por parte del Señor con sus discípulos. Los amaba, sí, y los había guardado y los guardaría hasta que enviaría a aquel Consolador que ocuparía su lugar en el corazón de sus discípulos. Pero los tenía que sufrir, y sufrir permanentemente. El otro día conversábamos con Alfredo las experiencias de los profetas de la antigüedad, no con Alfredo, no con Agustín, con Moisés, cómo tuvo que sufrir al pueblo a lo largo de todo su ministerio, aunque mencionábamos el gozo de haber visto la obediencia de ellos al hacer las cosas como Dios se las había mostrado, pero tuvo que sufrirlos prácticamente hasta que fue llevado a la presencia del Señor. Y ciertamente esto se repite a través de la historia, a través de los distintos momentos. Uno podría dar ejemplos actuales, pero no vamos a entrar en ese detalle, de hombres de Dios que tuvieron que seguir sufriendo al pueblo que les rodeaba por no entender aquellas cosas para las cuales el Señor los había llamado. Y todo es causa de la levadura. La levadura tiene dos aplicaciones en la palabra de Dios principales. La levadura o sus similares. Por ejemplo, la miel, que es algo importante, que la palabra la utiliza más dulce que la miel. Sin embargo, no podía estar presente en ninguno de los sacrificios. Nada que sea leudante, porque la levadura, en primer lugar, que actúa, es para corromperla. Lo que nosotros normalmente decimos cuando vemos una masa que se levanta, levantó bien, actuó bien la levadura. Y es la figura de la fermentación y de la corrupción, porque lo que hace la multiplicación de hongos, los que conocen de alimentación seguramente saben eso mucho más que cualquiera. Son hongos beneficiosos en un sentido, pero no es otra cosa que hongos y que se transmiten y que cuando toman contacto con una masa que no tiene, es cuestión de tiempo nada más para que toda la otra masa también se contagie y se fermente. Y eso también se usa en algunas bebidas para obtener lo que se desea, pues actúa principalmente en todo lo que sea hidratos de carbono, la fermentación. También tiene otra aplicación que el mismo Señor la utiliza, acá la utiliza en forma negativa, de lo que se tenían que cuidar. Pero si damos vuelta un par de hojas hasta el capítulo 13, lo utiliza de una manera totalmente distinta, como semejanza, y esa es la palabra también que nos debe llamar la atención, pero distinta. En el 13:33
cuando el Señor hace toda una serie de disertaciones de distintos ejemplos y semejanzas de cómo es el reino de los cielos, en el 33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Y este es el tema, que ese es el propósito de la levadura. Primeramente, actuar en forma escondida. En el reino de los cielos habla de la pujanza, de que no puede ser detenida, de que una vez que se libera, no lo puede detener. El reino de los cielos se lo menciona como que es algo que ya el Señor lo vino a establecer en la tierra, así lo dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, y eso realmente no ha sido detenido. Hay países en el mundo donde carecen, lamentablemente todavía, de una predicación pública libre del evangelio, pero no obstante penetra, sigue entrando. Y la corrupción de la levadura, podemos encontrar algún ejemplo sencillo. Por ejemplo, las personas que hablan de que la salvación es por obras, y que de acuerdo a la cantidad de obras que hagamos vamos a merecer más o menos de parte del Señor, anulando la gracia que Dios da, pues la salvación es por pura gracia. Y por otro lado, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, hablando y retomando este tema, nos aclara también algo muy interesante con respecto a este elemento. En 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 6 y 8. Dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Entonces, aquí lo que podemos ver es que todo lo que tenga que ver con la obra del pecado, de esa, podríamos decirlo así, transmisión de maldad, tienen estas características, porque acá lo dice, me llamó la atención esto, que dice malicia y de maldad. Malicia y maldad, dos cosas que si uno las penetra un poco más, va a ver cuánto significado tiene. Y aquellos fariseos que pregonaban una levadura basada en tradiciones, en impiedad, en desprecio realmente a lo que Dios mandaba, estaban llenos de esto, de malicia y de maldad. Ya el creyente que ha sido alcanzado por podemos decirlo, la obra del reino de los cielos, por la obra del Espíritu, es una nueva masa que tiene que ser como panes ácimos. Pan ácimo quiere decir pan sin levadura, ¿no? Eso quiere decir pan ácimo. Y lo importante de esto es que en este aspecto es que hay que realizar la fiesta y guardarse siempre de lo anterior, es decir, de aquella otra levadura que inclusive la palabra de Dios nos advierte, pues tiene esa particularidad, como le decía recién. Hoy mientras leía esto me acordaba la época en que trabajaba con la harina y hacíamos las pizzas y se ponía en cada bollito
un poco de esa masa, ¿no? Y la cuestión, se la tapaba y se la dejaba. Y luego todo fermentaba. Era una gran fermentación. Y acá el apóstol, en 1 Corintios, dice: os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. Toma ejemplo de esto, ¿no? De los fornicarios. Pero me llamó la atención esto de envolver, porque lo notable es que la masa que se realiza, más allá de mezclarla, porque uno diría, bueno, es una mezcla que puede resultar, pero lo particular es que nosotros teníamos que envolver la masa sobre sí misma, envolverla. Agarrar la masa y se trabajaba de una manera, se ponía y se hacía el bollo y se envolvía. Y yo decía, ¿qué figura esto, no? Porque acá habla de los fornicarios. En otra parte dice que tengamos cuidado porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y yo decía, ahí es cuestión de tiempo nada más, muchas veces, para que teniendo contacto, y envolverse significa mezclarse, meterse en la vida y no poner un límite, no poner ese distanciamiento que tiene que haber, es para que se empiecen a transmitir y a formar en nuestra vida pensamientos, formas de hablar, formas de actuar, pecados a cometer, y muchas veces sucede, tristemente, de ver cómo esa malicia, esa maldad que hay en la vieja levadura, en el viejo hombre, cuando el creyente se deja envolver por una amistad, podría ser, por los afectos. Eso de envolverse no significa solamente por el engaño, que lo envolvió, como quien dice, con todo lo que le dijo. Sencillamente puede venir también por otros aspectos, pero terminamos envueltos. Y la advertencia es: no os envolváis. No os envolváis. ¿En qué? En esa vieja levadura, en esa masa vieja, así lo dice acá, que tiene que ver con lo que ya es desechado, con lo que ya no sirve. El propósito era hacer nueva masa, y en esa nueva masa hacer fiesta de carácter espiritual, pues somos sin levadura. La nueva criatura es aquello que Dios formó en nosotros nuevamente por la presencia del Espíritu Santo. La nueva criatura es sin levadura. Por eso dice Juan, no puede pecar, no tiene levadura, no ha de tener, porque es de Dios. La nueva criatura no peca, eso es cierto. Algunos, a mí me ha tocado a lo largo de mi vida contactar con pastores que decían, no, pero la nueva criatura no peca, pero pecaban y hacían cada cosa. Pero hay que saber discernir que se refería particularmente a lo que Dios hizo, a la nueva criatura, a lo que Dios engendró cuando recibimos a Cristo en el corazón, y el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Esa nueva criatura no puede pecar, no puede pecar, esa no peca. Peca la vieja levadura, la levadura de malicia y de maldad. Y lo notable también es que así como el peligro de envolverse con vieja levadura trae como consecuencias cosas malas, y eso puede suceder no solamente en el orden personal, sino también en el orden eclesial, cuando permitimos cosas que, por eso este capítulo justamente hablando de esto, ¿no? ¿No sabés que un poco de levadura leuda toda la masa? La presencia de un pecado conocido en una iglesia y no tratado y no quitado, tarde o temprano también va a traer mal al resto de la congregación. Está hablando, este pasaje está justamente dentro del tratamiento que Pablo hizo del joven incestuoso, un pecado muy grave.
Y ahí está hablando, ¿no? Pero también pensaba que lindo es, porque no nos olvidemos que también hablamos de la otra parte, que el reino de los cielos es semejante, así como actúa la levadura que contagia, que se transmite, que si uno se envuelve con ellos, de la misma manera, el creyente, a través del ministerio que Dios le ha dado a cada uno, puede llegar a ser de gran bendición. Y cómo crece y se conoce eso del mundo. Y para terminar, solamente leerles, si me quieren acompañar a la lectura, porque no tenemos tiempo, en la primera epístola de las Tesalonicenses, en el capítulo 1, como es cortito lo voy a leer y ya con esto terminamos. Pablo y Silvano y Timoteo, pero no nos olvidemos de lo que venimos diciendo, ¿no? A la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar, acordándonos delante del Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza del Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados, de Dios vuestra elección, por cuanto nuestro Evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo, y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor. Miren qué lindo todo esto que dice acá, ¿no? Recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Miren este capítulo cortito, ¿no? Pero cómo nos habla de la levadura semejante que decíamos, ¿no? La levadura, el reino de los cielos. ¿Cómo se ha extendido? Cuando leemos, yo leía esto y me emocionaba realmente, cómo corrió, se extendió, se conoció la experiencia de estos hermanos. ¿Cómo se extendió el Evangelio de estos hermanos para ser ejemplo y que los apóstoles no tenían nada que decir? Se maravillaban realmente de la obra del Espíritu de Dios. Qué ejemplo también de cómo el Evangelio se puede extender. Así como el pecado, lamentablemente, la levadura de malicia y de maldad puede hacer tanto daño, por otro lado, la obra del Espíritu, cuando es permitida en la vida de los creyentes, puede crecer, expandirse, hasta que toda la masa también es alcanzada. Y no solamente acá, sino fuera de acá, en otros lugares, conocer de nuestro testimonio, de nuestra conducta, de nuestro ser, de lo que creemos, de lo que practicamos. Tantas cosas se podrían decir. Después, si quieren, lo pueden leer, pero van a ver qué lindo cómo se aplica a esta expresión cuando el Señor decía es semejante al reino de los cielos, la levadura, que una mujer puso hasta que lo adulteró. Bueno, en este caso el Señor vino a traernos esto y se sigue extendiendo y ha de seguir alcanzando a las almas hasta que el Señor venga,
pues nada lo va a poder detener. No hay forma de detener lo que el Señor dio inicio. Solamente se va a detener cuando el Señor diga basta, y ya está, y le dé fin a todas las cosas. Pero hasta entonces el Evangelio va a seguir obrando, pues recibió el mandamiento del Señor: id y predicar, ¿no? Y eso trasciende aún a los propios hombres, que cada uno en su momento lo tiene que hacer, pero el mandamiento está por encima de todo eso y está impulsado por el Espíritu Santo de Dios, que ha venido a hacer lo que tiene que hacer y está empeñado en hacerlo y lo va a realizar, porque tiene que presentar a Cristo una esposa, como dice en Efesios capítulo 5, el Espíritu de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude también para orar siempre en este sentido y en este aspecto, para ser librados de esa levadura de malicia y de maldad y permitir que aquella que tiene que ver con la nueva masa, con lo nuevo que ha hecho Dios, pueda ser lo que realmente prevalezca en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.